El petróleo es oscuro, de olor fuerte, de aspecto oleaginoso y poco denso, que flota en el agua. Se origina por la acumulación de plancton marino muerto y su posterior transformación por bacterias en un ambiente pobre de oxígeno. El proceso da lugar a una mezcla rica de hidrocarburos, llamada soprapel. Se transforma en petróleo al aumentar la presión y la temperatura. En los yacimientos, el petróleo queda atrapado en una roca porosa, roca almacén, que forma una capa intermedia entre una superficie de gas natural y otra inferior de agua salada, todas perfectamente separadas por las diferentes densidades de esos productos. La calidad de vida de la mayoría de los países centrales se sustentó en el consumo intensivo de este recurso. Su utilización para el transporte, el consumo doméstico y las industrias creó una dependencia del mismo que, en la actualidad, limita el desarrollo de las economías atadas a la disponibilidad de petróleo a bajo precio. Por otra parte, el petróleo se transformó en el negocio del siglo XX, al comerciar con la incertidumbre y la escasez del recurso. Sin embargo, hoy la situación es imposible de sostener y hay que afrontar el inminente cambio del paradigma energético. La mayoría de estos combustibles se encuentran en rocas de unos 200 millones de años de antigüedad como máximo. Son combustibles fósiles porque el proceso que les dieron origen tuvo lugar en otras épocas geológicas, cuando las condiciones naturales del planeta eran diferentes. Los yacimientos de petróleo y gas natural se encuentran en depósitos subterráneos ubicados a profundidades variables, tanto en tierra como en las plataformas continentales, de donde se los extraen mediante perforaciones que requieren el uso de complejas tecnologías. Para poder utilizar el petróleo crudo, es decir, el fluido tal como se encuentra en la naturaleza, se requiere de distintos procesos de transformación. El proceso de industrialización del petróleo posee 4 grandes etapas. Comprende la exploración, extracción y producción. Puede realizarse en tierra o en aguas marinas, sobre plataformas costeras. Para comprobar la presencia de petróleo se debe recurrir a la perforación de pozos exploratorios y a diversos instrumentos y técnicas para determinar si las reservas justifican la explotación. Comprende el transporte y almacenamiento. El transporte se realiza desde los campos petrolíferos hacia las terminales de crudo o refinerías y plantas de tratamiento de gas mediante complejas redes de oleoductos y gasoductos o bien utilizando buques petroleros. Abarca la etapa de refinamiento. Se realizan tratamientos físico-químicos para transformar el petróleo crudo en una amplia gama de productos tanto comestibles como materias primas para la industria petroquímica. El primer pozo de petróleo fue perforado en Pensilvania, Estados Unidos. El pozo de Drake llegó a una profundidad de 20 metros, usándose perforación a percusión y una producción de 30 barriles por día. Hoy, las modernas plataformas llegan a más de 3 kilómetros de profundidad y producen 50.000 barriles por día. El uso intensivo de los combustibles en América Latina implica la posibilidad de su agotamiento. Constantemente, los países invierten dinero en la búsqueda de nuevos pozos de petróleo para continuar su explotación. En 2008, por ejemplo, Brasil encontró una nueva zona petrolera en las proximidades de la costa atlántica, lo que le garantiza unos años más de aprovechamiento de este recurso. Venezuela es el país petrolero por excelencia en la región y sus principales pozos se encuentran en el lago Maracaibo, donde las explotaciones se realizan tanto en tierra como en mar. En la República Argentina se han identificado 19 cuencas sedimentarias, con una superficie total de aproximadamente 1.750.000 km². Actualmente, las cuencas productivas de hidrocarburos son 5: Noroeste, Guyana, Neuquina, Golfo de San Jorge y Austral o de Magallanes. Considerando solamente la porción emergida,
Su superficie abarca un 40% de lo que en la actualidad se conoce como cuencas útiles a los fines petroleros. Las cuencas petrolíferas son zonas de hundimiento, lechos de antiguos lagos y mares que han sido geológicamente favorables para la formación y acumulación de hidrocarburos. En ellas se han encontrado, y se sigue hoy en día hallando, grandes yacimientos de este recurso energético, el petróleo. Durante millones de años, los restos de animales marinos, junto con grandes masas de sedimentos, se depositan en los fondos marinos y dan origen a las formaciones de petróleo. Podemos hablar de cuencas continentales y marítimas o marinas, cuya ubicación actual no determina que se generaron en ese lugar, sino que, por ejemplo, una cuenca continental pudo haberse originado en el fondo marino o viceversa. Los restos de los organismos que habitan los lagos o mares se combinan con el carbono y el hidrógeno. Posteriormente se deslizan o flotan en el agua. Cuando éste queda atrapado en los poros de las rocas sedimentarias, se acumula continuamente permitiendo la formación del petróleo. Es por esto que su localización se da en cuencas sedimentarias. 5 de estas cuencas tienen continuidad sobre la plataforma, las cuales han proporcionado hidrocarburos de manera rentable. La cuenca neuquina y la del Golfo de San Jorge son las más importantes del país, ya que contienen más del 75% del total de las reservas del país. Cuenca del Golfo de San Jorge, ubicada en la Patagonia Central, entre Chubut y Santa Cruz, abarca una superficie estimada de unos 200.000 kilómetros cuadrados. La cuenca neuquina constituye una extensa área petrolera que abarca la provincia de Neuquén, La Pampa, Río Negro y Mendoza. Actualmente, los niveles estratégicos se encuentran a 3.500 metros de profundidad. La cuenca cuyana se localiza desde la provincia de Neuquén hasta el sur de la capital mendocina. Su superficie desde el punto de vista petrolero es de aproximadamente 30.000 kilómetros cuadrados. Cuenca del Noroeste. Abarca las provincias de Salta, Jujuy y Formosa. Se encuentra a unas profundidades del orden de los 3.000 metros a los 4.000 metros. La cuenca austral se extiende en el extremo sur de Santa Cruz y Tierra del Fuego. Tiene una superficie de 170.000 kilómetros cuadrados. Aquellos países que posean recursos combustibles fósiles en sus subsuelos son los denominados países petroleros. Los mismos poseen abundantes recursos, lo que hace que su rendimiento sea positivo, debido a los bajos costos de extracción del petróleo y además por la baja proporción de impurezas que tiene. El Medio Oriente es el lugar que concentra las mayores reservas del mundo. Es por esto que allí se sitúan los principales productores y explotadores de petróleo del mundo. Estos países, junto a otros importantes productores, constituyeron hacia 1960 la OPEP, Organización de Países Exportadores de Petróleo. El objetivo principal de esta estructura es proteger los intereses de los países y juntos enfrentar correctamente a aquellos que forman parte del mercado del petróleo. Actualmente, los países que integran la organización son Angola, Arabia Saudita, Argelia, Emiratos Árabes Unidos, Gabón, Guinea Ecuatorial, Irán, Irak, Kuwait, Libia, Nigeria, República del Congo y Venezuela. Los mismos poseen alrededor del 80% de las reservas de petróleo del mundo, realizando el 43% de la producción total y el 51% de las exportaciones de petróleo. La única manera de saber realmente si hay petróleo en un lugar es donde la investigación geológica propone que se podría localizar un depósito de hidrocarburos, mediante la perforación de un hueco o pozo. La extracción, producción o explotación del petróleo se hace de acuerdo con las características propias de cada yacimiento. Para poner un pozo a producir,
se baja una especie de cañón y se perfora la tubería de revestimiento a la altura de las formaciones donde se encuentra el yacimiento. El petróleo fluye por esos orificios hacia el pozo y se extrae mediante una tubería de menor diámetro conocida como tubería de producción. Si el yacimiento tiene energía propia generada por la presión subterránea y por los elementos que acompañan al petróleo, por ejemplo gas y agua, este saldrá por sí solo. El petróleo extraído generalmente viene acompañado de sedimentos, agua y gas natural, por lo que deben construirse previamente las facilidades de producción, separación y almacenamiento. Una vez separado de esos elementos, el petróleo se envía a los tanques de almacenamiento y a los oleoductos que lo transportarán hacia las refinerías o hacia los puertos de exportación. La demanda sostenida de petróleo llevó a otro nivel la exploración en busca de nuevos yacimientos. Los científicos y las empresas sostienen que en un plazo de 10 años, el 40% del petróleo que se consuma tendrá su origen en pozos aún desconocidos o que no se pusieron en producción. Esto significa que se volverá redituable la extracción de petróleo más caro, aquel que se obtendrá mediante procedimientos más costosos o que se encontrarán en yacimientos más inaccesibles o de menor calidad. Si bien hoy en día la atención se concentra sobre todo en cuestiones que hacen al actual mercado de petróleo, hay importantes factores de largo plazo que lentamente modifican la índole de mercado petrolero global. Se espera que estos factores, que incluyen el rapidísimo incremento de la demanda de petróleo en los países en desarrollo y la creciente dependencia global de suministros de petróleo provenientes de Medio Oriente, produzcan un importante viraje geográfico en cuanto a patrones de oferta y demanda de energía. Es evidente que los responsables de formular las políticas energéticas enfrentan desafíos significativos. Los gobiernos tendrán que adaptar medidas energéticas en muchas áreas de uso y suministro de energía, y actuar en forma decidida y sin dilataciones, para asegurar que este futuro se asiente en una energía segura, limpia y barata. Es necesario revisar y ajustar las políticas.